Muy buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Luis Ángel Preciado Barajas. Actualmente soy un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Como proyecto integrador final en la materia Métodos Matemáticos 2, el día de hoy vengo a presentarles la aplicación de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton en una investigación criminal, resolviendo crímenes a través de la ciencia. El enfoque principal respecto a este trabajo consiste en la elección de una estación ya sea cotidiana o que esté fuera de lo común, aplicando conocimientos previos adquiridos a lo largo del semestre para la resolución concreta del problema, que en este caso es la resolución mediante algún método matemático. El enfoque principal en en este trabajo, la investigación realizada, gira principalmente a una de las mentes más brillantes del mundo, o que hayan existido, que es Isaac Newton, un brillante físico y matemático, y el día de hoy hablaremos justamente de la aplicación de una de sus leyes más conocidas, que es la ley de enfriamiento y calentamiento, así como su uso en las ciencias forenses. Aunque este último no solamente aplica en ciencias forenses, puede ser en las áreas de matemáticas, física, ingeniería, economía. Las opciones son bastante amplias, a mi parecer. Sin embargo, previo al funcionamiento y la explicación de dicha ley, es necesario tener en mente algunos de los conceptos básicos más importantes que la estructuran, por así decirlo. El primero y más importante sería el qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es simplemente una ecuación matemática, que a su vez esta vincula una función con sus respectivas derivadas. Por lo tanto, son herramientas de suma importancia en áreas como las matemáticas aplicadas, física, ingeniería, economía, entre otras, así como su uso esencial para la descripción y posiblemente descripción del comportamiento dinámico de sistemas complejos, así como sus diferentes métodos para resolverlos. Entre ellas están ecuaciones lineales, no lineales, y en cada una de ellas hay un método, puede ser método de variables separables, por factor de integración, por fracciones parciales. La cantidad de métodos que existen para resolver ecuaciones diferenciales, sinceramente, es casi ilimitada. El método que trataremos el día de hoy es ecuaciones diferenciales a través del método de variables separables. Una ecuación es de variables separables si y solo si f de xy es igual a gx por p y y, es decir, una ecuación de primer orden que puede separarse a través de términos semejantes. Por ejemplo, una ecuación es de variables separables si podemos reescribir dicha ecuación de la manera en la que las variables dependientes de x y y, como sus respectivos diferenciales, estén en cada uno a un lado de la expresión, como podemos apreciar en las imágenes. En la primera imagen podemos apreciar que es el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a gx por py. En este caso podemos reescribirlo pasando todos los factores de x a un lado y todos los factores de y hacia el otro, y quedaría de la manera dx sobre el diferencial de x sobre py, que es igual a gx por el diferencial de x. Entonces, para sacar la antiderivada en cada uno de los factores de la ecuación, simplemente aplicamos el método de integración para sacar las respectivas antiderivadas, que como se ve aquí es p mayúscula de y e igual a g mayúscula de x. La constante simplemente es una constante arbitraria. Ahora pasamos a qué es y cómo funciona la ley de enfriamiento y calentamiento. Esta ley establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Cuando la distancia que existe entre la temperatura del cuerpo y del medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido respecto a la unidad de tiempo, hacia o desde el cuerpo, por los diferentes mecanismos de transferencia de calor, siendo los procesos de conducción, convección y radiación, siendo directamente proporcional a la temperatura la temperatura del cuerpo y cualquier otro medio externo. ¿Qué quiso decirnos Isaac Newton con esto? Lo que él quiso dar a entender en este tipo de ley es que con el paso del tiempo la temperatura de un objeto o de un cuerpo irá disminuyendo constantemente hasta alcanzar la temperatura en el ambiente. Por eso mismo ese tipo de leyes o teoremas matemáticos pues muy usado en este tipo de problemas que son los forenses, ya que con el conocimiento de las variables del cambio de temperatura de un cuerpo, dependiendo de los tiempos en los que esto se mida, podemos despejar cuál es la hora de muerte,
la hora de muerte o fallecimiento que tuvo la víctima momentos antes de ser encontrado. Este modelo matemático consiste en la rapidez de enfriamiento y el tiempo siendo proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente. En su forma estándar, lo que sería el diferencial de T mayúscula, que en este caso sería el diferencial respecto a la temperatura del objeto, sobre el diferencial de T, que sería la variable del tiempo, igual a la constante proporcional, que multiplica la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente. Para poder simplificar esta ecuación diferencial en su fórmula directa, es necesario aplicar el término de variables separables, poner todos los valores de T en un lado de temperatura y todos los valores en este caso que sería T, el diferencial de T que sea tiempo, del otro lado. Como se puede apreciar en la siguiente imagen. Cómo invertimos todos los valores de la temperatura para que quedaran del lado izquierdo y cómo pasamos a multiplicar los valores del tiempo por la constante, que en este caso sería una de las variables que vamos a despejar más adelante. Una vez hecho esto, aplicamos el método de integración en cada uno de los lados de la expresión para subsecuentemente aplicar las leyes de los exponentes y poder despejar correctamente lo que sea la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del el ambiente. Con todo esto, simplemente para despejar lo que sea la temperatura del cuerpo al momento de su fallecimiento, bastaría con sumarle la temperatura del medio ambiente a ambos lados de la igualdad para poder cancelarlo del lado izquierdo y poder sumarlo hacia el lado derecho, teniendo como resultado el despeje en la fórmula directa que sería T, la temperatura del cuerpo es igual a la temperatura del medio ambiente más la constante multiplicado por la exponencial del K por T, que en este caso T sería el tiempo. Ahora, si se lo preguntan si esta ecuación realmente funcionaría en la vida real, aquí hay un ejemplo para resolverlo que básicamente vamos a explicar paso por paso cómo vamos a ir simplificando y cambiando valores. De hecho, un dato a tener en cuenta es que generalmente el valor de Tm, la temperatura del ambiente, generalmente es un valor constante. Pero en algunos casos puede llegar a ser un valor variable, todo depende del contexto o la situación en la que estemos involucrados. Pero prosigamos. Ok, como problema de ejemplo, tenemos de que la policía descubre el cuerpo de un joven que fue víctima de homicidio. El forense llegó al mediodía y de inmediato observa que la temperatura del cuerpo es de 30 grados Celsius. Esperó una hora y observó que la temperatura del cuerpo ha disminuido a 29 grados. Asimismo, observa que la temperatura de la habitación es una constante de 27 grados Celsius. Suponiendo que la temperatura de la víctima era normal en el momento de su fallecimiento, en este caso la temperatura normal de una persona debe estar entre los 36 y los 37 grados, en este caso eligieron 37, 37 grados Celsius para determinar la hora en la que se me cometió el crimen. Ok, tenemos de que para empezar el problema nos está diciendo que tiene condiciones iniciales. En este caso, cuando la temperatura del cuerpo es igual a los 30 grados, que sería la temperatura inicial de medida, es cuando la constante del tiempo vale cero. Y la segunda condición inicial, que es cuando la temperatura del cuerpo es igual a 29 grados, entonces el valor del tiempo es igual a 1 debido a que pasó una hora de diferencia entre cada medición. La solución general en dicha ecuación diferencial consta en que T de temperatura por el tiempo es igual a 27 grados, que sea la constante de temperatura en la habitación en la que están, más la constante de integración por E elevado a la K por T, que en este caso sería la constante de personalidad por tiempo. Al aplicar las condiciones iniciales en cada una de en la ecuación diferencial, en la primera quedaría como resultado 30, que sería en este caso en 30 grados, es igual a 27, más C por E elevado a la 0 por K, y nos da como resultado que la constante de integración es igual a 3, Esto por qué se hace? Pues muy simple. En este caso, el 27 que está sumando lo pasamos restando al lado izquierdo, y como todo número elevado a la 0 da como resultado 1, simplemente multiplicamos la constante por 1. Multiplicamos la constante por 1 y con eso tenemos de que el valor de la constante es igual a 3, ya que 3 es el resultado de 27 menos 30. Y para la segunda condición, ya que ya conocemos el valor de C, simplemente lo sustituimos junto con la condición inicial.
Ahora tenemos de que 29 es igual a 27 más 3 por e elevado a la 1 por k. En este caso, aplicando un método de división para poder cancelar el factor exponencial en cada lado, al momento de despejar el valor de k, quedó como resultado que k es igual a el logaritmo natural de 3 sobre 2. Entonces, al sustituir en la ecuación diferencial, cuando T es igual a 37, que en este caso sería cuando la temperatura del cuerpo es igual a 37 grados, que será la temperatura base, por así decirlo, sustituyendo también los valores obtenidos en la aplicación de cada condición, nos da como resultado que 37 es igual a 27 más 3 por e, bueno, por la exponencial, elevado al logaritmo de 2 sobre 3, todo esto multiplicado por t. Entonces, igual que en el caso anterior, para lo que nos da de despejar esta ecuación, nos da que t es igual a el logaritmo natural de 10 sobre 3, todo esto sobre el logaritmo natural de 2 sobre 3, lo que da, el resultado en general da aproximadamente menos 2.94, pero si redondeamos ese número, nos da queda como resultado 3. Eso quiere decir que la víctima murió 3 horas antes de mediodía, que fue la hora a la que llegó el detective forense. ¿Eso qué quiere decir? Que si a las 12 del día le restamos 3 horas, se traduce en que la víctima murió, o al menos la última vez que tuvo una temperatura de 37 grados centígrados fue a las 9 a.m. En conclusión, hay muchas personas que realmente creen que aprender este tipo de cosas, como lo sería la resolución de este tipo de problemas matemáticos, realmente no sirven de mucho en la vida real. Pero este trabajo es la evidencia, podemos decir, una de las más certeras de que las matemáticas sirven para cualquier clase de situación en nuestra vida cotidiana, ya que justamente acabamos de determinar la hora de muerte o de fallecimiento de una persona simplemente midiendo sus variables de temperatura conforme pasaba el tiempo. A su vez, este tipo de cálculos precisos que podemos determinar no se limitan simplemente a las ciencias forenses o a las áreas de matemáticas, pues como licenciaturas o para educación, sino que pueden entrar áreas como ya lo mencionamos previamente, que son física, puede ser cualquier tipo de ingeniería, la que sea, puede ser electrónica, mecatrónica, civil, puede entrar también este tipo de cálculos en áreas como lo que son arquitectura y economía. Las aplicaciones de este tipo de teoremas, o más que nada de este tipo de métodos de resolución, son ilimitados. Básicamente, el único límite que tenemos es el que nosotros nos imponemos. Por ello, en conclusión, las matemáticas no solamente tienen un potencial, que podríamos decir es un potencial innato, ya que estas son tan versátiles que pueden entrar sin ningún problema hacia cualquier otra especialización. No importa si es un problema cotidiano o si es alguna especialización como tal. Y pues nada, gente, ha sido todo. Ponemos por esta pequeña presentación. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós.